Proverbios 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad, para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Luego el 22. ¿Hasta cuándo, ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿O hasta cuándo los insolentes disfrutaréis con la insolencia? Y los necios odiaréis el saber. Luego el 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo, sin temor del mal. Esta es la palabra de Dios, ¿sí? Y ahora sí, buenos días. Ahora que leímos la palabra, para los que no me conocéis o los que no me conocéis y que me van a ver en el futuro, yo me llamo David, formo parte acá del liderazgo de la Iglesia Bíblica Urbana y es una alegría enorme estar acá en ese momento para compartir un poco de la palabra de Dios. Después de que escuchamos todas esas palabras de un texto eterno y antiguo, empezar a pensar lo que quiere decir y cómo se aplica a nosotros, para mí es un privilegio. Y ese domingo arrancamos oficialmente todo ese nuestro clima del agosto veraniego, ¿sí? Con una serie que va a hablar de algo que seguramente todos queremos, no solamente en esas vacaciones, pero en la vida en general. Nosotros queremos pasarla bien, ¿sí? Queremos tener un buen rato, pasar un buen rato en la vida. Todos queremos una vida en la que podamos disfrutar lo máximo que sea posible. Pero claro, si no eres alguien corto de visión, miras al lado o mismo miras a tu historia y verás que la vida no es un camino de rosas. Como decimos en Brasil, la vida no es una fresa, no es algo que simplemente es bueno en todos los momentos. La realidad es compleja y las situaciones que vivimos no siempre nos permiten pasarla bien. No siempre tenemos un buen rato, hay muchos malos ratos en la vida. Y claro, hay problemas que no elegimos, hay faenas que simplemente se nos ponen en el camino, que no elegimos y están ahí, las tenemos que comer y ya está. Pero hay muchos líos que simplemente nos ponemos nosotros. Si somos sinceros, si somos coherentes, muchas de las cosas malas que pasamos son simplemente consecuencias de malas decisiones que tomamos a diario, de momentos en que no supimos analizar bien la situación, en que no tuvimos sabiduría para tratar bien con otras personas o simplemente actitudes que seguimos insistiendo aunque sabemos que no nos lleva a buen camino. Así que para pasarla bien no es necesario solamente tener ganas, es necesario algo más que las ganas de hacerlo. Se necesita saber cómo vivir bien, se necesita saber cómo lidiar con la realidad de la vida. Y de hecho, hay un libro entero de la Biblia que es prácticamente todo él dedicado a consejos muy directos y muy prácticos para lograr vivir bien. Ese es el libro de Proverbios, el libro del que leímos el primer capítulo ahora. Y es un libro notable. En realidad os recomiendo que lo leáis, es de aquellos libros que merece mucho la pena leerlo varias veces en la vida. Es también muy conveniente porque tiene exactamente 31 capítulos, entonces si te propones a leerlo, yo que sé, un capítulo por día, la mayoría de los meses te cuadra hacia perfección, ¿sí? Y es exactamente de ese libro que hablaremos en el mes de agosto. Y es un libro que tiene un tema que es muy claro, que tiene una línea conductora que es muy explícita y que vamos a tratar de muchas maneras en ese mes conforme el libro lo va haciendo. Y el tema es sabiduría.
Es un libro que, si nos vamos a poner técnicos, se llama literatura sapiencial. Es la literatura que habla sobre sabiduría. Y puede parecer un poco contraintuitivo, a lo mejor, sabiduría para pasarla bien, porque cuando pensamos en sabiduría no pensamos en cosas divertidas, ¿no? Pensamos en algo que es más del pensamiento, es más de estudiar, yo qué sé, pero quedará claro que si uno no tiene sabiduría, realmente le falta lo que es lo básico y que nos impide de vivir bien, de hecho, en la mayoría de las ocasiones. Pero, como siempre, antes de empezar a lidiar con ese texto, antes de empezar a hablar de la sabiduría del libro, nosotros tenemos la oportunidad de pedirle al autor de esas palabras, el Dios que habló a través de Salomón, a que nos dé oídos para escuchar con atención lo que dice él a través de su palabra, un corazón abierto a cambiar cosas que a lo mejor tenemos que cambiar y que pueda entender lo que dice él y que pueda practicar lo que dice él, porque muchas veces uno sabe lo que es correcto, pero no lo hace. Que Dios pueda cambiar nuestros corazones para que practiquemos lo que él nos dice. Y por eso te invito a que bajes tus frentes, cierres tus ojos, para que tengamos un corto momento de oración pidiéndole a Dios que nos hable. Señor Dios, estamos delante de tu palabra, delante de un texto escrito a milenios y que tiene una sabiduría que está muy alejada de nuestro contexto y que aún así creemos que se aplica a la perfección a nuestras vidas hoy. Por eso te pedimos que hoy uses tu palabra para convencernos de lo que es correcto, para hacernos más sabios, Señor, para sacar nuestra necedad, nuestra ingenuidad, para que podamos vivir una vida que sea buena, lo mejor que se pueda vivir, Señor. Una vida en la que veamos tu fuerza y tu poder actuando en nosotros a través de un consejo que va más allá de nuestro sentido común, Señor. Por eso te pedimos que hoy hables a nuestros corazones, que hoy tu Espíritu nos toque, Señor, de una manera que simplemente palabras humanas no lo pueden hacer. Que tú hagas tu trabajo de edificar tu iglesia a través de tu palabra, como sueles hacer, Señor. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar con una afirmación que es verdad, pero que no siempre es tan obvia. Una afirmación que, si nos ponemos a pensar, no es tan difícil de llegar a la conclusión que es verdadera, pero que no siempre la aceptamos. Y es la afirmación que muchísimas veces no sabemos de verdad qué es pasarla bien. No sabemos qué nos va a hacer felices de verdad. Y ese es el tema de un montón de obras artísticas de nosotros. Desde El genio de la lámpara, en Las mil y una noches, hasta La leyenda de Rasputín, o para no irnos tan lejos y irnos a algo que sea un poco más de cultura popular, como la película Click de Adam Sandler, que no sé si ya la vieron. Es una película que el protagonista llega a conseguir como un mando de televisión, pero para controlar la vida. Entonces, con ese mando él puede pausar momentos, él puede dar marcha atrás y puede rebobinar eventos pasados y revivirlos. Él puede silenciar, por ejemplo, a un perro molesto que no para de ladrar. Pero él también utiliza una función que es la que más va a utilizar en la película, que es adelantar rápidamente. Esa función es la función en donde salta las partes que considera aburridas o molestas de su vida. Y claro, si no la has visto, no quiero spoilearte mucho, a pesar que ya es una película de 20 años, entonces si no la has visto, la culpa no es mía. Pero, al fin, toda la historia muestra cómo saltar lo que te parece molesto es exactamente perderse las partes que hacen que la vida sea vida. Saltarse lo que parece aburrido es exactamente perder lo que uno en el futuro va a añorar y que uno va a llegar a la conclusión que es lo que nos hace feliz. Y si no la has visto otra vez, merece la pena, es sencilla, es Adam Sandler. Adam Sandler no es conocido por películas muy complejas que se diga, ¿no? Entonces es muy cómica y tiene un final emocionante, merece la pena. Pero ¿a qué voy con todo eso? No vengo acá a hablar de películas, sí, pero
Eso todo tiene que ver con nuestro tema, porque si queremos pasarla bien, si queremos una vida bien vivida, una vida que tenga una coherencia, necesariamente tenemos que desarrollar y aprender cosas que van más allá de nuestro sentido común. Tenemos que desarrollar y aprender cosas que no nos son naturales, siquiera visibles muchas veces. Y es más, suele pasar que muchas y muchas veces las decisiones que tomamos en nuestra vida pueden cambiar drásticamente nuestro futuro, y una decisión de a lo mejor pasarla bien en un momento nos va a quitar esa oportunidad en el futuro. Y eso no hay que ir muy lejos para dar el ejemplo. Y como siempre, cuando hablo acá no hablo de cosas que yo soy el profesional y estoy enseñándoles lo que es la vida y cómo yo he alcanzado ese punto. En ese ejemplo creo que está lo que es más visible, ¿no? Por ejemplo, si quieres pasarla bien en un momento y comer lo que te dé la gana, la consecuencia es que no vas a tener o no vas a estar en la forma que quieres. O si quieres pasarla bien en un momento y gastarte toda la guita que tengas, toda la pasta que tengas, la consecuencia va a ser que no la vas a tener mañana. Si quieres pasarla bien, saltando de una relación corta a otra relación corta, como te dé la gana, lo que va a pasar es que nunca vas a conocer la profundidad y la alegría que solo hay en relaciones de gastarse años al lado de una persona lidiando con las cosas buenas y las cosas malas. Muchas veces una decisión que parece buena en el presente puede ser mala en el futuro. Y por eso ese libro de Proverbios va a empezar diciendo que es un libro para aprender sabiduría. Porque nosotros necesitamos que alguien nos dé o que se nos plantee algo para desarrollar esa característica que básicamente va a conducir a una vida que es bien vivida, a un conocimiento adecuado de lo que hay alrededor nuestro, a decisiones correctas cuando las necesitamos y a conseguir decir en el montón de veces que las decisiones son grises, no son blanco y negro. Porque sinceramente, vamos a hablar de ello más adelante, pero la sabiduría es necesaria y está ahí para el 90% de las situaciones en que no estamos delante de una decisión buena y de una decisión mala. No tenemos una opción claramente equivocada. Y claro, hay cosas que la propia Biblia nos dice con claridad que son equivocadas. Por ejemplo, si yo quiero un móvil y estoy en el metro y veo a una chica que tiene el móvil que quiero justo saliendo de su bolsa y le puedo sacar el móvil y ni se va a enterar, tengo una decisión delante de mí que no es muy compleja, ¿no? Robar el móvil de alguien es una cosa mala, no lo hagas. No es necesario mucha sabiduría. Es pecado, es crimen, es una decisión que es sencilla tomarla. Pero hay muchas decisiones que son mucho menos claras. Hay muchas decisiones que no son tan obvias de esa manera, y para eso está la sabiduría. Y tenemos muchas y muchas decisiones de esa, especialmente en una ciudad tan grande como la que vivimos nosotros. Por ejemplo, si yo tengo dos ofertas de trabajo, si me dan una oferta de trabajo en Bilbao y otra en Londres, ¿cuál es la decisión correcta? ¿Cuál tengo que aceptar? Bueno, si te estás planteando esa pregunta es porque no es tan obvio, es porque es necesaria sabiduría para pesar las consecuencias de una decisión u otra, para entender lo que conlleva una decisión u otra. Y de hecho hay muchas veces y situaciones parecidas que requieren decisiones opuestas en la vida. Muchas veces nos vamos a plantear o vamos a pasar por situaciones que parecen iguales, pero que requieren lo opuesto de lo que uno tendría la tendencia a hacer. A veces uno tiene que dejar pasar una ofensa, uno no tiene que calentarse. A veces uno tiene que confrontar y poner un basta y decir de acá no podemos pasar. A veces uno tiene que relajarse, disfrutar el momento y dejar de pensar tanto en, en las preocupaciones. A veces no, a veces uno tiene que enfocarse. Y el libro de Proverbios está exactamente ahí para aprender a desarrollar la habilidad que permite entender esas situaciones. El libro de Proverbios no está para darte una fórmula mágica que te va a dar la respuesta para todas tus dudas en cualquier situación. No, está ahí para desarrollar una característica que no siempre es obvia y varía.
hay gente, especialmente en la iglesia, en los años que uno anda por la iglesia, uno ve que hay mucha gente que toma el libro de Proverbios como si fuera un listado de reglas más. Como si fuera un listado de eso debes hacer para que eso funcione. Si haces eso, vas a tener esto otro. Si cumples esa regla, vas a tener esa consecuencia. Pero no es así que funciona ese libro, porque no es así que funciona la vida. No siempre tomamos una decisión y tenemos la misma consecuencia y tenemos el mismo resultado. Y fíjese, por ejemplo, en el propio libro de Proverbios hay un ejemplo que es buenísimo. En el capítulo 26, los versos 4 y 5, que no les pasé a Mari, perdón, pero es muy obvio. Mira esos dos proverbios, están uno a continuación del otro. El primer proverbio es: nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. El proverbio siguiente es: responde al necio como merece su necedad, para que no se tenga por sabio en su propia opinión. Aquí la traducción todavía cambia de acuerdo y como merece, para dar un contraste, como si no fuera lo mismo. Pero si lees en hebreo, es exactamente la misma palabra. Estás leyendo la copia de la misma frase, pero una dice no lo hagas y la otra dice sí lo hagas. Una dice no respondas al necio y la otra dice sí responde al necio. Si lo tomamos como una regla, estamos en un lío, porque tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que responderle o no tengo que responderle? Por eso no podemos mirar como una regla. Si miramos como un consejo de sabiduría, tiene todo sentido, ¿no? Porque hay veces que uno tiene que contestar a un necio. Uno tiene que contestar a alguien que se está haciendo el tonto y tiene que darse cuenta que la vida no va de lo que piensa él. Pero hay veces que simplemente contestarle a alguien que se está haciendo el tonto va a ser a darle publicidad a alguien que no se la merece. ¿Cómo sabemos la diferencia entre uno y otro? Siendo sabios. Pero ok, entonces, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es esa cosa que me estás contando que es tan fundamental para vivir y para pasarla bien, y para ser feliz, y para disfrutar de verdad? Uno de los principales teólogos del Antiguo Testamento, un alemán llamado Gerhard von Rad, que es un tipo fenomenal, era un tipo fenomenal, ya se murió, pobre no, se murió en los 70 del siglo pasado, entonces ya tiene un tiempo, ¿no? Pero él ha definido la sabiduría en Proverbios como la competencia con respecto a las realidades de la vida. Competencia con respecto a las realidades de la vida. Así que sabiduría tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con la realidad. Y en segundo lugar, con actuar conforme ella lo requiere. Pero en el occidente somos muy influenciados por el pensamiento griego y mismo romano, de eso de la mente y de la contemplación y eso. Así que cuando pensamos en sabiduría, cuando pensamos en filosofía, que literalmente en griego quiere decir amor a la sabiduría, pensamos en un filósofo, no pensamos en alguien que es muy práctico, que es muy competente con las cosas de la vida. Pensamos en alguien que a lo mejor habla mucho, piensa mucho, pero no es un ejemplo de éxito de vida, ¿no? Sin embargo, la sabiduría en Proverbios es distinta, porque tiene mucho que ver con cómo uno actúa. No es solamente conocer las cosas en teoría, sino es en la práctica de la vida, sino es conocer las cosas en cómo actuamos en la vida. Sabes no solamente lo que hacer, pero sabes cómo hacerlo. Y los versos que leímos traen algunos sinónimos que nos ayudan. Si vemos los versos 2 y 3, van a traer la sabiduría como sinónimo de otras palabras como razones o prudencia o instrucción. Y a nosotros esas palabras parecen meramente intelectuales. Parecen como si fueran cosas del pensamiento, pero en el mundo hebreo tienen que ver más con la práctica, tienen que ver con, por ejemplo, notar diferencias, ser sensible a pequeñas diferencias, como un detective que llega a una escena y nota pequeñas cosas que le dan pistas de lo que es la realidad, de lo que ha pasado de verdad. También tiene que ver con resolver problemas en la práctica, con no solamente saber lo que se hace, pero saber cómo se hace, porque uno ya ha vivido esa situación y ya ha practicado esas cosas.
Y también tiene que ver con el propio carácter de uno. No es solamente saber lo que hacer, no es solamente hacerlo, pero es por qué uno lo hace, cuál es la motivación de tu corazón. Todo eso está abarcado en sabiduría. No tiene que ver simplemente con una cosa que está en tu cabeza, pero tiene que ver con una cosa que uno practica. Y por eso en ese libro hay muchas cosas que van más allá de conceptos. Hay muchas cosas que tienen que ver con cómo uno hace, cómo uno actúa. Hay cosas tan prácticas como no le des dinero prestado a alguien que no te puede pagar. Hay cosas tan prácticas como no te hagas fiador de alguien que no conoces. Sí, cosas que van más allá de la teoría, pero son muy prácticas. Te llama a una caminada, un proceso que te va a cambiar y te va a dar herramientas para ser una persona que, llegado el momento, no solamente podrá evaluar mejor la situación, sino que podrá actuar y tener el carácter para hacerlo bien. Y ya veremos, pero eso no es natural de nosotros. Porque la sabiduría no nos llama simplemente a encontrarnos a nosotros mismos, a mirar hacia adentro. Porque acordémonos, la sabiduría tiene que ver con la competencia con respecto a la realidad de la vida. Y la parte difícil es que la realidad muchas y muchas veces no tiene nada que ver con lo que queremos y con lo que sentimos. Pero la realidad es la realidad. Y cuanto antes nos percatemos de ello, más rápidamente desarrollamos corazones y vidas sabias. Porque querer darle a la lata de simplemente lo que uno siente, lo que uno quisiera que fuera la realidad, y no actuar conforme a lo que es, simplemente te va a lastimar. Y eso es un problema que tenemos mucho hoy día. Gente que quiere simplemente que la realidad se cambie por lo que uno cree que es la realidad. Pero el proceso que nos ofrece la sabiduría no es liberarnos para que seamos quien somos naturalmente, sino entrenarnos para una transformación de carácter que nos lleve a una vida de éxito no conforme a tus propios patrones, porque ya tenemos sentado que no siempre sabemos lo que es bueno y lo que nos hace felices de verdad, pero básicamente esa vida tiene que ver con un carácter íntegro. Es lo que nos va a mostrar Proverbios, con ser entero, con no ser dividido. Pero es bueno ver que todas esas virtudes del libro de Proverbios, y especialmente para nosotros que estamos en el contexto de iglesia y que muchas veces queremos caer en lo Dios me está pidiendo que haga eso, entonces tengo que obedecer una regla. Acá Proverbios nos está diciendo, mira, tienes que ser sabio, tienes que ser virtuoso, tienes que ser prudente. Esas virtudes no son algo que se requiere, sino que son algo que se promete. La sabiduría está ahí para adquirir instrucción y prudencia. No es si eres instruido y tienes prudencia vas a alcanzar sabiduría. No. Primero la sabiduría viene y te otorga lo que necesitas. Y creo que queda claro cómo la sabiduría no es algo que es simplemente natural, cuando vemos los contrastes que el propio texto nos muestra en relación a quien es sabio. Vamos a ver cómo son descritos aquellos que no tienen sabiduría, es decir, la gente que o no queremos más ser o no queremos llegar a ser. Y está explícito en el verso 22. En el verso 22 tenemos quiénes son los contrastes del sabio, quiénes son los contrastes del que busca sabiduría. Así dice el texto. ¿Hasta cuándo, ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los insolentes disfrutaréis con la insolencia y los necios odiaréis el saber? Aquí tenemos 3 descripciones, pero podemos reducir esas 3 descripciones a lo que son 2 categorías. La gente que no es sabia porque desconoce la sabiduría, porque no sabe de lo que va. Los que en el libro se describen como el ingenuo, el ignorante o mismo el joven, ¿no? Y la gente que no es sabia simplemente porque rechaza la sabiduría, que en el libro se describe como el insensato, el insolente o simplemente el necio. Y es muy curioso que esas 2 posiciones, la de la persona que desconoce y la de la persona que rechaza, reflejan a la perfección lo que parece ser la caminada común de la vida de uno bajo su propio consejo. Porque primero está el ingenuo, es la figura de la persona que es conducida por las
a opiniones ajenas, ¿no? Si hay gente presionando para que se actúe de una manera, el ingenuo no va a evaluar bien la situación y llegar a una decisión que sea suya. El ingenuo simplemente va con la opinión de la mayoría. El ingenuo simplemente va con la presión de las personas que están alrededor suyo. Y por eso que se asocia al joven, porque esa característica es muy común cuando uno está en esa fase de la vida, ¿no? La fase en que tu felicidad básicamente está basada en lo que los otros piensen de ti. Cuando un adolescente, por ejemplo, es excluido y no tiene amigos, la pasa fatal. Es muy difícil para el desarrollo de un adolescente. Ahora, si ya te pones un poco más mayor, si ya estás ahí en tus 40 y te dejan un fin de semana solo, a lo mejor lo agradeces, ¿no? No te desesperas tanto. Pero cuando uno está en esa fase de la vida, de la juventud, uno quiere comunidad. Y si llega a formar parte de un círculo cercano, de un círculo de amigos, harás casi todo para que esa gente te siga cayendo bien y que les caigas bien a ellos, ¿no? Entonces quieres seguir viéndote como alguien interesante, porque tu felicidad está basada en lo que los otros piensan de ti. Si algo se pone de moda, voy con la moda. Si mis amigos hacen algo, voy con ellos porque son mis amigos, ¿no? Entonces es alguien que tiene un exceso de opinión ajena sobre su realidad. Entonces, la falta de sabiduría de él claramente está porque no se pone a pensar en la realidad, simplemente se cree o se traga lo que le dicen a él que tiene que hacer. Y eso no es sabio y tampoco es sostenible. Y por eso Proverbios advierte a ese grupo diciendo, mira, no es así que funciona la vida, tenemos que crecer un poquito. Pero eso tampoco es algo exclusivo del libro de Proverbios, porque mismo en la opinión popular uno no tiene que siquiera creer en la Biblia para decir, mira, uno no puede vivir basado en las expectativas ajenas, uno no puede vivir basado en lo que otras personas quieren de ti. ¿Cuál es la solución popular para eso? ¿Cuál es el cambio que se propone? Cambiamos esa tiranía de la presión popular y de la opinión popular, cambiamos esa tiranía a mi propia opinión. No voy a dejar que otros me digan lo que me hará feliz. Yo me voy a decir lo que me va a hacer feliz. Yo me voy a decir lo que es que me hace feliz en la vida. Y esa es la postura que el libro de Proverbios asigna o le indica al grupo llamado los necios. Necio es aquel que no escucha la opinión de ninguno, sino la suya. Uno que no obedece ninguna regla que él mismo no se la imponga, que cambia a muchos tiranos diciéndole la opinión por un tirano solo, él mismo. Y no es sabio, simplemente porque le faltan miradas ajenas a las que él se disponga a escuchar. Mientras el joven solo escucha la opinión de los otros, el necio no escucha la opinión de nadie. Pero si uno no escucha la opinión de nadie, uno no va a ver la vida como es en realidad, porque uno no tiene una visión que abarque toda la realidad. Uno necesita la opinión de otros, pero el necio simplemente la rechaza, a él le da igual. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedamos? Si no puedo fiarme de la opinión de los otros y tampoco puedo fiarme de mi propia opinión, si no puedo ser comandado por expectativas ajenas y si no es sabio tampoco ser guiado por tus propias expectativas, ¿cómo llegamos a obtener sabiduría? Si ninguna de esas opciones es sabia. Qué bueno que preguntaste, qué bueno que tienes esa duda, porque ese es el centro del libro de Proverbios. Y aquí empezamos a caminar hacia la conclusión. El verso 7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La vida sabia no es basada en la opinión ajena. Tampoco es basada en la opinión de uno, sino que es basada en el temor del Señor. Si vamos a ponernos un poco filosóficos, no es outer-centrada, centrada en otros, no es ego-centrada, centrada en uno mismo, sino teo-centrada,
centrada en Dios. Y ya veremos qué quiere decir eso del temor, porque temor ahí es una palabra un poquito difícil de definir y se entiende malísimo la mayoría de las veces. Pero primero quiero que veas que la asociación con Dios es directa. El autor de Proverbios no quiere intentar probar que Dios existe, él simplemente lo supone y dice, mira, el comienzo de la sabiduría, como empezamos toda esa charla, con Dios. Ser sabio y por ende ser verdaderamente pasarla bien, o lo mejor que lo podamos en esa vida, tiene que ver con una perspectiva que necesariamente va más allá de nosotros, que va más allá de la opinión de uno. Si lo que somos depende en alguna medida de las experiencias que vivimos, eso tiene todo el sentido. Si lo que vemos, así como las cosas que ven las personas que están alrededor nuestro, son condicionadas por nuestro contexto, la capacidad que tenemos de evaluar la vida va a estar muy corta y muy circunscrita al tiempo y al lugar que vivimos nosotros. Si todo lo que puedo ver es la realidad de Madrid del siglo XXI, entonces la vida se me hace un poquito corta, ¿no? Si la vida es tan compleja que no se puede reducir a una perspectiva, si tenemos milenios y milenios de gente en muchos lugares pensando de tantas maneras distintas y que algunos se hicieron bien, otros se hicieron mal, unos vivieron más felices, otros menos felices, no podemos pensar que simplemente nuestra perspectiva chiquita, limitada de ese lugar sea suficiente. Necesitamos a alguien que está más allá de eso para decirnos lo que es verdad, lo que verdaderamente va más allá de nuestro contexto. Si puedes llegar a la conclusión, como Salomón llegó aquí, que Dios es aquel que todo lo sabe, que Dios es aquel que creó todas las cosas, incluso a nosotros y a esa realidad, y por eso sabe cómo funciona a perfección, no escuchar lo que Dios dice no es que sea pecado, no es que te lleve al infierno, es simplemente estúpido. Es simplemente no sabio. Pero es curioso que la palabra que se use aquí para referirse a la postura en relación a Dios sea la palabra temor. Y aquí creo que está un punto que se suele malinterpretar de mil maneras. Muchos escuchan eso y ya tienen una visión distorsionada del cristianismo y dicen, ven como el cristianismo es una religión basada en el miedo. Tengo que temerle a Dios, así que tengo que obedecer a Dios por miedo que Él me vaya a mandar al infierno y ese miedo es lo que va a conducir mi vida. Seguramente no es el caso. Seguramente no es el caso. No es el caso si lees el libro de Proverbios, mucho menos si lees la Biblia como un todo. Y aquí tenemos dos cosas que considerar para entender lo que quiere decir temor. Primero es el tamaño de ese Dios y segundo es el carácter, en particular su bondad. Y creo que esos aspectos se ven muy bien en una obra que incluso le estoy leyendo a los peques y pasé por eso hace unos días, que es la obra Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Si ya la escuchaste alguna vez, si ya viste la película, hay una parte que la niña chiquitita, Lucía, le pregunta al castor, que en Narnia habla, claro, entonces le va a dar consejo a la niña, el castor, si Aslan, que es un león, el león que representa a Jesús en la historia, la preocupación de la chiquita es, mira, es un león, ¿es peligroso? Estás hablando también de ese león, pero es un león, ¿será que no es peligroso? Y el castor le contesta, no te dije que fuera seguro, pero es bueno, no es suave, y siempre te encontrarás un león si te lo atreves a buscar. Dios, segundo C.S. Lewis, no es seguro, pero es bueno. No es que no sea peligroso, es un león. Si ya has estado delante de un poder que es mucho más grande que el tuyo, seguro ya sentiste esa inseguridad. Si ya viste a un león de cerca, o a un tigre, o a un oso polar. El oso polar es algo flipante. Tiene más de 2 metros, es gigantesco. Lo ves y dices, si me encuentro eso, la palmo. No hay ninguna situación en que ese bicho quiera matarme que yo pueda defenderme. No hay ninguna situación en que ese animal quiera hacer algún mal contra mí que yo tenga alguna chance de librarme de ello. Incluso creo que hay una palabra en español que expresa bien eso, como que te da respeto, ¿sabes? Tiene un poquito de miedo, pero no voy a decir que miedo es respeto, porque mira, es un león, es grande, ¿no? Entonces,
pero esa sensación está ahí. Es un miedo, pero no es exactamente un miedo del todo. Eso nos lleva a una historia de Jesús que creo que muestra eso de una manera mejor aún que C.S. Lewis. Claro, la Biblia va a hablar mejor que los autores, por mejores que sean, pero Jesús estaba un día en un barco con sus discípulos y estaba durmiendo en el barco y de repente empieza una tempestad y el barco se empieza a hundir porque los vientos están muy fuertes y las olas están cubriendo el barco, y los discípulos llegan a Jesús y dicen: mira, despiértate, nos estamos hundiendo, ¿no te importa? Estamos muriéndonos acá y no te importa. Y Jesús se levanta y simplemente rezonga, reprende al viento y al mar como a niños traviesos, y entonces sobreviene la calma sobre el barco. ¿Y cómo crees que reaccionan los discípulos? Fuimos salvos, fiesta, alegría, qué maravilla que no estamos más en peligro. La Biblia dice que estaban amedrentados y llenos de temor. Amedrentados y llenos de temor. ¿Y por qué? Al fin Jesús los había salvado. Jesús es bueno. Jesús les está haciendo algo claramente en su favor. ¿Por qué están con miedo? Imagínate, si los vientos eran incontrolables, si el mar era incontrolable, mucho más incontrolable es aquel que tiene poder de controlar el viento y el mar. Si nosotros no podemos con el mar, mucho menos con Jesús. Y eso da miedo. Y eso da un temor. Es distinto del miedo por el mal que te vaya a hacer, pero es el respeto por el poder del que eres testigo, aunque sea un poder en tu favor. ¿Qué clase de poder es ese que puede con el mar y con los vientos? A pesar de eso, no es un temor por la consecuencia. No es miedo del mal, de lo que me vaya a pasar a mí. No es miedo porque Jesús es tan poderoso que me puede mandar al infierno. Es simplemente el temor porque Jesús es tan poderoso que yo no puedo controlarlo. Él puede hacer lo que quiera y me siento vulnerable. Al fin, Jesús salvó a los discípulos. Al fin, Aslan, el del libro, es bueno. Pero no obedecemos, y por eso no obedecemos a Dios por el mal que nos vaya a hacer, porque tenemos garantizado que no nos va a hacer ningún mal. Tenemos garantizado que Él ya ha dicho que ningún mal va a sobrevenir sobre nosotros. La realidad es opuesta. Sabemos que ninguna condenación viene de ese poder infinito que estamos testificando y que ese poder actúa en nuestro favor. El apóstol Pablo va a decir a los creyentes en Roma, en su carta a ellos, que ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. No hay nada de malo que vaya a salir de ese poder, porque Jesucristo ya ha llevado nuestra condenación. Porque Cristo, siendo infinitamente poderoso, tal como lo testificamos en los evangelios, se hizo débil por nosotros. El león que decide no usar su fuerza en contra de nosotros, pero mostrándose fuerte, se hace débil. Aquel que siendo infinitamente sabio sufrió la consecuencia de nuestra necedad. El que cree en ese Señor, el que cree en ese Cristo, sabe que no le debe temer por miedo, porque Él ya ha garantizado que todo lo malo que merecemos, Cristo ya lo llevó. No tememos a Dios por miedo de Él, porque estamos segurísimos, que a través de Cristo, Él ya nos garantizó que ningún mal sobreviene sobre nosotros. Así que el temor tiene que tener otra base. La base del temor es el amor, por más paradójico que parezca. Porque es aquel temor que aparece porque amas tanto a alguien que no quieres decepcionarlo. ¿Sabes? Una persona que quieres tanto, que de alguna manera tienes miedo que se decepcione contigo. Aquella persona que quieres tanto, que no querías de ninguna manera que pasara algo que la lastimara. Temor porque sabes que le partiría el corazón a Dios verte sufrir como necio, siendo que Él ya te dijo cómo ser sabio, siendo que Él ya ha pagado el precio de tu necedad.
y por haber llevado todo lo que te hace tener miedo, ese amor termina por cambiarte. Ese amor te hace vivir no más por opiniones ajenas. Te hace vivir no más por tu propia opinión, más por la de aquel que no solamente tiene todo el poder para hacer todo por ti, pero que te promete todas esas virtudes que necesitas para vivir bien. Ese es el principio de la sabiduría y ese es el temor del Señor que buscaremos en ese mes. Baja tu frente, vamos a orar.